Hola, muy buenas noches, profesor. Espero que se encuentre bien. Nosotros le vamos a exponer el tema de química de coordinación. Mi equipo se conforma de 5 integrantes, los cuales son Adolfo David Osornio Franco, Gabriel Pliego Hernández, Miguel Ángel Zorrilla Cruz, Brenda Michelle Zaragoza Cadena y su servidor Jesús Brian Frías Landeros. Somos del grupo 8601 y espero le agrade la presentación. Yo voy a hablar sobre la historia de la química de coordinación. A medida que la química se fue desarrollando, se sintetizaron una serie de nuevos compuestos, los cuales no tenían un nombre como tal y fueron nombrados conforme a sus creadores. Estos compuestos presentaban dos propiedades. Primero, los brillantes cambios de color asociados con su formación. Y el segundo, la reactividad alterada de los iones que participaban. A mediados del siglo XIX, los científicos empezaron a interesarse por la naturaleza y la composición. Al principio se encontró que los compuestos más complejos se constituían por compuestos más simples. El desarrollo de modelos permitía explicar la naturaleza, pero pasaron varios años para la aparición de teorías y modelos válidos para los compuestos. En 1799 dio una propuesta de Proust de la ley de proporciones definidas que establece que un compuesto siempre estará constituido por las mismas proporciones de sus elementos y que a lo que actualmente le conocemos como estequiometría definida. En 1949, Wurtz desarrolló la teoría del amonio, que fue una de las primeras aproximaciones para explicar cómo se unían los átomos. En 1842, Franklin desarrolló la teoría de la fuerza de combinación o teoría de la atomicidad, que establece que cada elemento solo se puede unir a un número fijo de otros elementos. En 1958, Helule propone la noción de que los compuestos orgánicos tenían que ser la unión entre sí de cadenas de átomos de carbono. En, entre los años 1866 y 1949, eh, se dio el reconocimiento de la verdadera naturaleza de los complejos, que fue iniciada por Alfred Werner, que era un profesor de química en Zurich, que demostró que las partículas neutras que participaban en la formación del compuesto estaban directamente enlazadas al metal. También mostró que se originaban profundas secuencias estereoquímicas si se hacía la suposición de que las moléculas o iones de alrededor ocupaban posiciones en los vértices de un cuadrado o de un octaedro. En 1927, Lewis propuso su modelo, lo que resultó en una revolución en la química, explicar de manera más sencilla la naturaleza de los enlaces químicos en compuestos, llegando a considerar esta óptica como ejemplos de reacciones ácido-base. La naturaleza de la unión átomo central ligado. Aquí tenemos un ejemplo de un ion octaédrico que normalmente son ligados por aniones, moléculas polares o
son fácilmente polarizables, que poseen paredes de electrones de valencia no compartidos, como H2O, NH3, entre otros, que esto explica una manera sencilla de las atracciones que se establecen entre ligados y cationes, como también la naturaleza electrostática. Una mejor aproximación es considerar la unión de un átomo central ligado como un tipo particular de aducto de Lewis, en el que participaban electrones del par electrónico no compartido del ligado y los orbitantes vacíos del catión central. En este enlace se aporta un par de electrones de valencia no compartidos. El catión central los acepta para formar uno de los enlaces covalentes del complejo. Bueno, buenas noches, profesor. Yo soy Gabriel Piero Hernández. A mí me tocó el subtema de ligandos dentro de química de coordinación. Bueno, los ligandos, los aniones o moléculas capaces de actuar como ligandos deben poseer átomos que cuenten al menos con un par de electrones de valencia no compartidos. Estos átomos se encuentran en la esquina superior derecha de la tabla periódica, y entre ellos los más importantes son el oxígeno, el nitrógeno, dando paso luego al carbono, fósforo, azufre, cloro, flúor, etc. Los distintos tipos de ligandos son las moléculas que poseen un único átomo donador de electrones. Se denominan ligandos monodentados, mientras que las que poseen más de un átomo donador reciben el nombre de ligandos polidentados o agentes quelantes. Existe también un tercer tipo de ligandos conocidos genéricamente como ambientados, que son en realidad ligandos que actúan como monodentados, pero de dos maneras diferentes. Los ligandos monodentados, los ligandos de este tipo poseen un único punto de unión al átomo central, de allí el nombre monodentado, que proviene de una combinación de palabras en griego y latín que quiere decir un único diente. Comúnmente se trata de moléculas pequeñas que poseen un único átomo donador de electrones, tales como el amoníaco, el agua o los aniones halogenuro, alcoxilo o alquilo. Cuando se forma un complejo metálico a partir de un ligando monodentado, se alteran notoriamente las propiedades de solubilidad del catión. En general, esto debido a que el acomplejamiento provoca un aumento en el tamaño del ion, lo que a su vez se traduce en una disminución en la fuerza de atracción entre el catión y sus contraaniones. Esto por lo general provoca un aumento en la solubilidad del ion, o, mejor expresado, una disminución de su tendencia a precipitar. Los ligandos polidentados o agentes quelantes. Los ligandos de este tipo son capaces de establecer dos o más uniones simultáneas con el átomo central. Muchas veces se utiliza a los agentes quelantes como agentes precipitantes, ya que al ser capaces de establecer dos o más uniones simultáneas, puede funcionar como puentes entre dos o más átomos centrales, llevando a la formación de enormes agregados macromoleculares que precipitan con facilidad. Entre este tipo de compuestos encontramos, por ejemplo, los aniones el fosfato, carbonato, oxalato o la etilendiamina. Los ligandos ambientados. Este tipo de ligandos podrían considerarse un caso especial de los ligandos polidentados, porque poseen más de un átomo capaz de donar pares de electrones no compartidos. Sin embargo, poseen un tamaño demasiado pequeño como para ser capaces de donar electrones con ambos átomos a la vez, y en lugar de ello se enlazan de una manera u otra dependiendo de las circunstancias. Dentro de este grupo encontraremos, por ejemplo, los aniones tiocianato, nitrito y isotiocianato. Y esto sería todo de mi parte, profesor, acerca del sistema ligando. Ok, formulación y nomenclatura. Existen 4 reglas de formulación, en las cuales para expresar la fórmula de los compuestos de coordinación, inconveniente es tener presente las siguientes reglas. 1. Los complejos se escriben en corchetes. 2. Dentro de estos corchetes se escriben primero los cationes, luego los aniones y por último las especies neutras.
3. De haber dos o más especies del mismo tipo de carga, se ordenan alfabéticamente de acuerdo al átomo que se encuentra unido al átomo central. Y por último, y por fuera de los corchetes, se escribe como superficie la carga total del complejo. En cuanto a las reglas de nomenclatura, se nos recomienda que tener presente en primer lugar si se trata de un complejo aniónico con carga negativa o catiónico con carga positiva, o si se trata de una especie neutra, como por ejemplo, aquí tenemos en un complejo catiónico, esta en un complejo aniónico y esta en un complejo neutro. Ahora, al nombrarlos, se citan primero los ligandos y estos van en orden alfabético. Después los ligandos aniónicos se citan por su nombre habitual, por ejemplo, H de hidruro o tetraoxclorato, aunque existe un cierto número de ligandos con nombres especiales, como podemos verlo aquí en la imagen. Ahora, para los ligandos neutros se utiliza un nombre habitual, con excepción de el agua. Después, los grupos de nitrosilo y carbonilo se consideran ligandos neutros. El orden alfabético no considera los prefijos numéricos que indican la preferencia de varias moléculas de un mismo ligando. Por ejemplo, aqua, diaqua y triaqua van antes de ciano. Ahora, se utilizan los prefijos di, tri, etcétera, para especificar el número de cada clase de ligando sencillo unidentado. Y para ligandos complicados, agentes quelantes polidetados, usan otros prefijos, como estos que tenemos aquí. Ahora, el nombre de los ligandos complicados se escribe encerrado entre paréntesis. Los ligandos ambitados reciben un nombre diferente de acuerdo al cual será el átomo que se une al grupo central. Ahora, una vez que ya se han nombrado todos los ligandos, se nombra el átomo central de la siguiente manera. Si se trata de un complejo aniónico, se utiliza la raíz del nombre del átomo central, seguida de la terminación ato, y al final, entre el paréntesis, se escribe el estado de oxidación del átomo central con números romanos, como podemos verlo aquí. Y si se trata de un complejo catiónico o neutro, no se añade ningún sufijo al nombre del átomo central. Ahora, las sales de iones complejos se denominan como cualquier otra sal, teniendo en cuenta el nombre del anión o catión complejo, carga y número de coordinación. La carga total del anión complejo se determina por la sumatoria de las cargas del átomo central, más los de ligantes que participan. Por ejemplo, en el anión hexacionoferrato, la carga del catión es +3 y cada uno de los iones de cianuro posee carga -1. Esta es la carga total del ion. Ahora, los ligandos se unen al átomo central en una región bastante próxima al mismo, llamada esfera de coordinación, que es el lugar en el espacio donde es posible que los electrones del ligando interactúen con los orbitales vacíos del átomo central. Cada uno de los átomos del ligando que accede a la esfera de coordinación por apuntar un par de electrones no compartidos se denominan átomo donador. El número de coordinación de un átomo central es directamente el número de pares de electrones que recibe de los átomos del o de los ligandos. Este valor depende del tamaño del catión central y del tamaño de los ligantes que participan en el complejo. Por ejemplo, el hierro, que se coordina con hasta 6 aniones, fluoruro para formar el complejo con el número de coordinación 6, pero solo puede coordinarse con hasta 4 aniones, con número de coordinación igual a 4 debido al tamaño mayor de este último. Eso sería todo de mi parte. Hola profesor, yo soy David y voy a exponer geometría. Para los números de coordinación entre 2 y 9, los arreglos geométricos más comunes que se presentan en complejos son aquellos que tienden a minimizar las fuerzas de repulsión entre orbitales de la capa de valencia. Se deben notar, sin embargo, algunas excepciones y previsiones. La descripción idealizada para números de coordinación 5, 7, 8 y 9 a menudo es geométricamente indistinta de estructuras alternativas con ángulos LML, ligando-metal-ligando, ligeramente distintos. El ejemplo clásico de esto es la diferencia entre las estructuras piramidal cuadrada y bipiramidal trigonal.
Debido a algunos efectos electrónicos especiales, tales como la estabilización de segundo orden, Jahn-Thaler, ciertas geometrías se ven favorecidas frente a otras estructuras posibles. Por ejemplo, para algunos compuestos con número de coordinación 6, la geometría prismática trigonal se ve favorecida por la estabilización y es la adoptada por el complejo en lugar de la octaédrica. La lineal es la estructura de menor energía para un número de coordinación 2. En esta disposición, el grupo central se encuentra entre los grupos ligandos y los tres forman una línea con un ángulo de enlace LML de 180 grados. La geometría molecular trigonal plana es la estructura que minimiza las interacciones para un número de la coordinación 3. En esta disposición, el grupo central se encuentra en el centro de un triángulo equilátero y los grupos ligandos se ubican en los vértices del mismo con un ángulo de enlace LML de 120 grados. Tetraédrica. La estructura tetraédrica es la de menor energía posible para un número de coordinación 4. En esta disposición, el grupo central se encuentra en medio de un tetraedro regular y los grupos ligandos se ubican en los vértices del mismo con un ángulo de enlace LML de 109,5. La geometría molecular cuadra plana es otra estructura posible para un número de coordinación 4. En esta, los cuatro ligandos se disponen en un mismo plano en los vértices de un cuadrado. Aparentemente es de energía mayor que la tetraédrica, ya que los ángulos LML son de 90 grados, pero aquí participan en general repulsiones debidas a orbitales con pares solitarios que se encuentran en posiciones polares. La geometría molecular bipiramidal trigonal es la que maximiza los ángulos de separación y por lo tanto minimiza la energía para un número de coordinación de 5. Se puede ver como dos tetraedros unidos por la base y está muy próxima en energía su isocoordinada. Esta disposición es anisotrópica. Los ligandos en posición ecuatorial se encuentran separados 120 grados entre sí, pero un ligando ecuatorial se encuentra separado 90 grados de uno polar. La geometría molecular piramidal cuadrada se obtiene desplazando ligeramente uno de los vértices polares de una bipirámide trigonal hasta dejarlo en el mismo plano que el formado por dos de los vértices ecuatoriales y el restante vértice polar. La octaédrica es la más típica disposición geométrica para los elementos de transición y no resulta difícil ver porque si pusiéramos una esfera en el interior de un cubo, la esfera tocaría las caras del cubo en los vértices de un octaedro. Esta disposición consta de 4 ligandos colocados en un mismo plano, llamado plano ecuatorial, y un ligando a cada uno de los lados de ese plano en posición polar. En esta estructura el mínimo ángulo entre ligandos es de 90 grados. La geometría molecular prismática trigonal es la siguiente en estabilidad para un número de coordinación 6. Suele ser de menor estabilidad porque implica que los ligandos de los vértices del prisma queden enfrentados unos a otros. Esta interferencia se minimiza en la disposición octaédrica, que en cierta forma podría ser considerada un antiprisma trigonal, donde se ha girado la cara superior para que los vértices no queden enfrentados. Por lo general, esta estructura se presenta por una estabilización debida a algún otro factor, no exclusivamente geométrico, por ejemplo, distorsión forzada de orbitales. La configuración piramidal pentagonal es la preferida para un número de coordinación 7. Como su nombre lo indica, se puede ver como dos pirámides de base pentagonal unidas por la base. La geometría molecular antiprismática cuadrada es la configuración menor energía entre las tres posibles configuraciones para un número de coordinación 8. Se puede pensar como un cubo en el que se ha girado la cara superior para que los vértices no queden enfrentados. Estructura molecular bipiramidal hexagonal es la siguiente en estabilidad para un número de coordinación 8. La estructura molecular tetraédrica triaplicada es una estructura muy extraña entre los metales de transición, pero para elementos de transición interna resulta ser la estructura que minimiza todas las interacciones entre ligandos y las distorsiones orbitales, por lo que se presenta incluso en compuestos muy sencillos tales como THC cloro 4. Puede que ser relacionado como un dodecaedro de caras triangulares. Complejos metálicos. ¿Qué es un complejo metálico?
En química, un complejo metálico es una estructura molecular en la que un átomo o ion metálico, generalmente un catión, está rodeado por ciertos números de aniones o moléculas dotadas de pares solitarios. Los complejos se llaman también compuestos de coordinación o complejos metálicos y usualmente incluyen al menos un metal de tracción. Datos. Los complejos tienen múltiples aplicaciones en áreas como la bioquímica, en las enzimas o en la farmacología, tratando intoxicaciones por EDTA. Por último, cabe mencionar que para estudiar las propiedades ópticas de los complejos, los químicos utilizan la teoría del campo cristalino. Debido a sus características, los átomos de los elementos metálicos tienden a perder electrones en la reacción química en las que participan. Sin embargo, estos iones metálicos con carga positiva o cationes rara vez existen en estado libre en la naturaleza. Poseen una relación de carga-radio tan elevada que rápidamente interactúan con otros iones, átomos, moléculas para adquirir una estructura que resulte termodinámicamente más estable. En estas asociaciones, las moléculas que otorgan estabilidad ion comúnmente actúan como una base de Lewis, es decir, poseen una o más paredes de electrones no compartidos que pueden ceder el catión, aumentando su estabilidad. Esta es una imagen en donde se pueden apreciar compuestos químicos. La nomenclatura. Los iones complejos aniónicos o catiónicos se aíslan en forma de sales. Estas sales se nombran como tales, pero la peculiaridad de que aquí el anión o el catión o ambos son los iones complejos, es decir, anión de catión. Por ejemplo, sería K3, paréntesis, Fe, paréntesis, Cn, paréntesis, 6, paréntesis, hexacionoferrato de potasio. Mineralogía. La tecnología de materiales y la química del estado sólido, mientras se apliquen a iones metálicos, pueden ser consideradas subdivisiones de la química de coordinación, en el sentido de considerar al metal rodeados de ligandos. En muchos casos, estos ligandos son óxidos o sulfuros. Es verdad que el foco de la mineralogía, la tecnología de materiales y la química del estado sólido difiere del foco usual de la química de coordinación. Las principales se ocupan de estructuras poliméricas y de la propiedad que se deriva de los efectos colectivos de un enorme número de metales. La estructura espacial de los complejos. Las estructuras moleculares en la química de coordinación se encuentran descritas principalmente por el número de coordinación, es decir, por el número de ligados unidos al grupo central, más específicamente el número de enlaces sigma entre ligados y grupo central. Normalmente es posible encontrar los ligados unidos, pero algunas veces la cuenta de los ligados pueden tomarse un poco ambigua. El número de coordinación se encuentra normalmente comprendido entre 1 y 9, pero no son extraños números de coordinación, aún mayores para lantidos y acnídeos. Ese es un ejemplo de complejos metálicos. El concepto sería: los metálicos de transición tienen una tendencia particular a formar iones complejos, que a su vez se combinan con otros iones o iones complejos para formar compuestos de coordinación. Y eso sería todo. Gracias.